¿Qué tal, amigos? Siguen y suman las repercusiones sobre el ataque a la represa de Kayovka, pero ni siquiera el ex periodista de la Fox News, Tucker Carlson, se la cree y apunta directamente con el dedo a Kiev como responsable directo por el ataque a la hidroeléctrica de Kayovka. ¿Quién gana más? ¿Quién gana menos? ¿Quién pierde más? ¿Quién pierde menos? Aparentemente Rusia sería el mayor perdedor en todo este asunto. Y como dato adicional les comento que aparentemente las compuertas de la represa del Dnieper, una represa ubicada mucho más arriba de la represa de Kayovka, controlada por el gobierno ucraniano, se encuentran abiertas de par en par, lo que significa que a Kiev no le interesa parar la inundación ocasionada por el ataque a la represa de Kayovka, lo que claramente significaría que Ucrania sería responsable directa de toda esta situación. ¿Qué hay? Soy Tucker Carlson. Parece que esta mañana alguien voló la presa de Kayovka, maldita sea, en el sur de Ucrania. El muro de agua ha arrastrado pueblos enteros y destruyó una planta hidroeléctrica crítica. Y a partir de esta noche pone al reactor más grande de Europa en peligro de fundirse. Así que si esto fue intencional, no fue una táctica militar, fue un acto de terrorismo. La pregunta es, ¿quién lo hizo? Bueno, veamos. La maldita Kayovka era efectivamente rusa, fue construida por el gobierno ruso. Actualmente se encuentra en territorio controlado por Rusia. El embalse de la presa suministra agua a Crimea, que ha sido durante los últimos 240 años hogar de la flota rusa en el Mar Negro. Volar la presa puede ser malo para Ucrania, pero perjudica aún más a Rusia, y precisamente por eso el gobierno ucraniano se ha planteado destruirla. En diciembre, The Washington Post había citado a un general ucraniano que afirmaba que sus hombres habían disparado cohetes de fabricación estadounidense contra la compuerta de la presa a modo de prueba. Así que en realidad, una vez que los hechos empiezan a llegar, se convierte en mucho más que un misterio lo que podría haber sucedido en la presa. Cualquier persona sensata llegaría a la conclusión de que los ucranianos probablemente la volaron, de la misma manera que uno supondría que volaron el Nord Stream, el gasoducto ruso de gas natural. Y de hecho, los ucranianos lo hicieron, como ahora lo sabemos. Y no es que Vladimir Putin esté ansioso de hacerse la guerra a sí mismo. Pero ahí es donde te equivocas. Señor y señora, consumidor de noticias por cable, Vladimir Putin es exactamente ese tipo de hombre. El tipo de hombre que se pegaría un tiro con tal de molestarnos. Sabemos esto por los medios de comunicación estadounidenses, que no perdieron tiempo esta mañana en acusar a los rusos de sabotear su propia infraestructura. Bill Kristol, el hombre que una vez dijo que Saddam Hussein era responsable del 11S, denunció inmediatamente a Putin como criminal de guerra y lo comparó aún más salvajemente con Donald Trump. El resto hicieron exactamente lo mismo, claramente coordinados. Putin lo hizo, y el razonamiento era simple. Putin es malo y malvado. La gente mala hace cosas malvadas, puramente por el oscuro placer de ser malvados. En este caso concreto, Putin se atacó a sí mismo, que es la cosa más malvada que se puede hacer. Y por lo tanto, esto cuadra perfectamente con el carácter de un hombre malvado. Esa fue su explicación. Nadie a quien se le pague para cubrir estas cosas parece considerar siquiera la posibilidad de que pudiera haber sido Ucrania quien lo hizo. No hay ninguna posibilidad. Ucrania, como habrán oído, está dirigida por un hombre llamado Zelensky, y podemos decir con toda certeza que él no estuvo involucrado. No podría estarlo. Zelensky es demasiado decente para el terrorismo. Ahora lo ves en televisión. Es verdad, podrías formarte una impresión diferente. Sudoroso y rata, como un comediante convertido en oligarca, perseguidor de cristianos, amigo de BlackRock. En realidad, el señor Zelensky es un hombre muy bueno, el mejor en realidad. Como George W. Bush señaló una vez, él es el Winston Churchill de nuestra generación. De todas las personas del mundo, su amigo ucraniano del chandal es el único incapaz de volar una presa. Es literalmente un santo viviente, un hombre en el que no hay pecado. Por eso Lindsey Graham se siente tan atraído por él. Son dos buenas personas que pasan el rato juntas y son buenas. Y como todas las buenas personas, cuando se conocen en persona, pasan mucho tiempo hablando de matar a gente y riéndose como lo hacen los amigos. Aquí está la pareja de la semana pasada. Libertad o muerte. Ahora somos libres y lo seremos, y los rusos están muriendo.
Es el mejor dinero que hemos invertido. Muchas gracias. Los rusos se mueren. Es el dinero que jamás hemos invertido mejor, dice Graham. Una sonrisa se dibuja en sus labios finos y temblorosos mientras pronuncia estas palabras. Parece un hombre hambriento contemplando un buffet de desayuno. Se ha despertado el aroma de la muerte. Lindsey Graham. Muchas gracias, responde Zelensky. Él siente lo mismo. ¿Ves? No hay nada oscuro aquí. Solo son dos tipos de mediana edad celebrando el asesinato de toda una población. No parece el tipo de gente que disfrutaría inundando pueblos o provocando hambrunas. En cualquier caso, ¿a quién le importa si lo son? Realmente no es asunto tuyo. Tu trabajo es apoyar a Ucrania. Vea a Nikki Haley, candidata republicana a la presidencia, explicar este principio en la CNN. Una victoria para Ucrania es una victoria para todos nosotros. Y para ellos sentarse ahí y decir que se trata de una disputa territorial, eso no es así. Decir que debemos permanecer neutrales. Es mejor para Estados Unidos, en el mejor interés de nuestra seguridad nacional, que Ucrania gane. Tenemos que terminarlo. Verás, es muy fácil de entenderlo. Es de vital importancia que apoyes a Ucrania, porque es necesario que Ucrania sea apoyada por ti. Tu apoyo es obligatorio hasta que termine, sea lo que sea y signifique lo que signifique. Así que cállate y apoya a Ucrania o tendrás problemas. Antes, cuando todavía se enseñaba lógica, afirmaciones como estas se conocían como tautología. Pero algo es cierto, porque cuando más lo repites, más cierto se vuelve. Es una realidad que se refuerza a sí misma. Hubo un tiempo en que las tautologías se consideraban argumentos ilegítimos, por no decir hilarantes y estúpidos. Solo los tontos hablaban así. Ahora todo el mundo en el poder habla así. La diversidad es nuestra fuerza. Las mujeres trans son mujeres. Zelensky es Churchill. Evidentemente todo es cierto. No necesitamos explicaciones y no hago preguntas. ¿Te suena? Claro que sí. Así es. Nos lo sirven todos los días en porciones humeantes y grumosas. A estas alturas es posible que los ciudadanos estadounidenses sean las personas menos formadas del mundo. El pastor de Yaksk, medio de Tayikistán, sabe quién voló el gasoducto Nord Stream. Es evidente. Cree que la dirección de un tipo delgado es en realidad una chica. Esa idea nunca se le ocurriría. Te tienen que mentir a todo volumen durante años para llegar a conclusiones así. Y por supuesto, nos han mentido. Los medios mienten. Lo hacen, pero sobre todo ignoran las historias que importan. ¿Qué ha pasado con los miles de millones de dólares que hemos enviado a Ucrania? Ni idea de quién organizó esos disturbios en el BLM hace 3 años. Nadie ha llegado al fondo de eso. ¿Qué pasó exactamente en el 11S? Bueno, todavía está clasificado. ¿Cómo hizo Jeffrey Epstein todo ese dinero? ¿Qué hay de JFK? Y así interminablemente. Los medios de comunicación no solo están interesados en nada de esto, sino que son activamente hostiles a cualquiera que se dedique al periodismo. Ayer, por ejemplo, un antiguo oficial de las Fuerzas Aéreas que trabajó durante mucho tiempo en inteligencia militar se presentó como denunciante para denunciar que el gobierno estadounidense tiene pruebas físicas de aviones estrellados de fabricación no humana, así como los cadáveres de pilotos que lo piloteaban. El Pentágono lleva décadas estudiando estos restos de otro mundo para construir sistemas de armamento tecnológicamente mucho más avanzados. En otras palabras, los ovnis son reales. Y al parecer también lo es la vida extraterrestre. Ahora sabemos que en un país normal, esta noticia clasificaría como un bombazo, la historia del milenio. Pero en nuestro país no es así. El relato del informante se publicó en un sitio web de tecnología llamado The Divret, del que probablemente nunca hayas oído hablar. El Washington Post decidió no publicarla. El New York Times, por su parte, lo hizo como si jamás hubiese ocurrido. En la portada del New York Times de esta mañana había 5 historias sobre Ucrania, así como 4 historias y un artículo sobre Donald Trump, los trans y el cambio climático. Lo de siempre. No había nada en absoluto sobre cómo una especie alienígena había estado volando aviones hipersónicos sobre nuestras ciudades. Así que si te preguntas por qué nuestro país parece tan disfuncional, esta es una gran parte de la razón. Nadie sabe lo que está pasando. Un pequeño grupo de personas controlan el acceso a toda la información relevante y el resto de nosotros no lo sabemos. Se nos permite cotosear todo lo que queramos sobre el racismo, pero adelante. Hablemos de algo que realmente importe y veamos qué pasa.
Créenos, así es como mantienen el control. En la avenida de Lenin en Moscú se ha instalado este curioso botón rojo dentro de un cubo de hielo que se derrite poco a poco. Este cubo va acompañado de una curiosa inscripción en la parte de abajo que refiere "Paciencia de Rusia". Como siempre, si te gustó el video, no olvides compartirlo en las distintas redes sociales. También agradecería que nos dejes tu comentario con respecto a toda esta situación. Mi nombre es Arcel y nos veremos en el siguiente videoprograma.